El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos a Cobadeiría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio doloroso, contemplamos la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase. Cuando se prende otra vez aquí, cabrón. Mira, qué lindo le va a hacer. Tem uma VM quando é e aí?
El nene, muy bien, no sé si la foto. No, ella no sé si está la foto. ¿Eh? Esperando. Ocurre que este es un día que nosotros siempre terminamos tarde de hacer los detalles. Una marca así de dibujo. Ese es más fresco, ese es más fresco.
Ese pues se hacía Carlos. ¿Cómo hago? Grande la pintura. No, pero ¿por qué Bueno, a ver, ahora vamos por ahí. Vale. Agarra tu mano, la mesa y mira allá al centro. Vos acá le hablas en el oído, pero agáchate más. Agáchate más. Ahí está. Hola. Yo te voy a mostrar ahora en el ensayo. Ahí vos querés poner prendedor porque ya se me dice que no sale. Sí, este se va a caer. Si no, tío. Mas esta pena excesiva estaba tan sobrepasada por la dulzura que no deseaba que terminara. El alma no se contenta ahora con nada menos que con Dios. El dolor no es corporal sino espiritual. Allá está la tapa del suelo. Yo no tengo oportunidad. ¿Sabe a quién va a parecer? A Francisco Russo. Pero yo te recomendaría sacar más ahí, mirando acá.
Para cuando la varita. Hola. Y en el año 2004 teníamos una cantidad de jóvenes en Tañarandé muy entusiasmados por cada vez cuando llegaba la Semana Santa. Porque por el fenómeno de esta procesión, venían pobladores de los pobladores Tañarandé que habitan Buenos Aires, Asunción, o están en otros lugares, no solo venían de ellos, sino ya con sus amigos y con sus vecinos de esos lugares para ver lo que se hacía en Tañarandé. 10 años después del 94, que fue el tercer año, donde así es. Se agranda Tañarandé, ya empiezan a venir de otros países para ir uniendo la historia. Sí. Entonces aquellos niños que eran niños en el año 92 o 93, 94 que empezábamos, ya grandes en el 2004, 2005, se juntaban y venían desde 15 días, 20 días antes, decían, ¿qué vamos a hacer este año en la Semana Santa? Y yo veía las ganas de participar la gente de esa Semana Santa y hacer algo más, porque cada año inventábamos algo nuevo. Entonces a partir de ahí empezamos con los cuadros vivientes. Esos cuadros vivientes arrancan en el año 2004 la primera vez, 2005, 2006, fue creciendo y ahí fue el boom de Tañarandé por los cuadros vivientes, que ya la presencia de todas partes fue masiva, ¿verdad? Acá también, bueno, la televisión, fue una cantidad enorme de fotógrafos que venían acá, y luego la difusión de cada año fue, digamos, creciendo. Y hasta que en el año 2000, por ese crecimiento, en el año 2014, yo sentí de que Tañarandé, de ser un espacio de mucha espiritualidad, donde nace una obra de arte basada en la espiritualidad de la Semana Santa, de la religiosidad popular, pasaba un poco a ser turístico por el fenómeno de los cuadros vivientes, ¿verdad? Muy turístico en el sentido de que la gente venía a ver los cuadros y no venía a participar de la procesión o a escuchar el canto de los estacioneros. Me pareció que había que hacerle un cambio, entonces a partir de ese año propusimos una nueva obra de arte, más simbólica, que era el retablo, ¿verdad? Y creamos el retablo hecho con los frutos de la tierra. Ahí vos estás al lado del otro, ¿verdad? Levantarle un poquito más. Ahí está el otro, esa otra luz. Esa levantó un chiquitito más. Ahí. Ah, no. ¿Se va a quedar o no? ¿Se queda? Sí. Ahí es. Ok. Ahora, luz negra. Hay luz negra ahí. Bueno.
Estoy solita. No apagamos. No. No se apaga. No sé. El maíz, el coco, el maíz como un símbolo de la cultura guaraní, porque para la cultura guaraní el maíz es muy significativo y ellos piensan tal cual como la semilla de maíz que se planta y en la época que se planta, que se cuida la tierra, que se fertiliza, y que luego te devuelve en una espiga de granos. Lo que fue una semilla te devuelve en miles de granos de semilla que es la riqueza de la naturaleza, ¿verdad? De sembrar una semilla, de cuidar la tierra y que te dé sus frutos, ¿verdad? O sea, nada de mirar así nomás, porque los hombros también hablan. Del hombro y la mirada, para que tenga fuerza allí, ¿sí? Me parece súper bien, muy bien. Acá, súper bien las chicas. Bravo, bravo. Ven ahí después. Ana, no quiero que te escondas. Y ahí, vos que tenés ahí, vos tenés la mano pintada, ¿verdad? ¿A quién le agarrás vos? Como que... Eso, Uno, dos, tres, quedó. Genial. Mirá vos,
te gusta? Muy bien. Excelente. 1. No tiene gotita para ahí. Para el ojo. Lo que acá hacemos es arte con la gente, desarrollar una comunidad a través del arte. ¿Por qué a través del arte? Porque la creatividad es muy importante para un pueblo. La creatividad ese es el ejercicio paradigmático de la libertad. Con creatividad vamos a salir de los problemas. Conociendo nuestra cultura, viviendo nuestra cultura, podemos entrar a este mundo tan globalizado, pero con conocimiento de dónde venimos y quiénes somos, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Y a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Así, para que no nos arrastren, sabemos dónde nos vamos y cómo nos vamos y sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Nuestra cultura es conocerlo y nuestra historia es muy importante. Y es muy importante la creatividad, porque con creatividad siempre vamos a ir adelante, con creatividad vamos a salir de nuestros problemas. Y para tener creatividad es importante ejercitarlo. Por eso el arte en una comunidad es importante. Y lo que hacemos en cada Semana Santa es usar la creatividad. Nosotros empezamos a hacer un trabajo de Tañarandé, nos cuesta a nosotros planificar qué va a ser este año Tañarandé, ¿verdad? Sino ahí trabajando en el día a día es donde la creatividad surge. La constancia. Claro, en el trabajo, en el momento, estando ahí, como decía Picasso, pintando te llega la inspiración. En el trabajo, ahí en el taller llega la inspiración. Para un artista, para alguien que escribe, debe ser lo mismo. La inspiración te llega en el momento que estás trabajando. Cuando estás quieto, cuando estás con la máquina parada, creo que no sé, es en el ritmo ahí. El movimiento. Por eso es importante ponerle en ritmo acá al pueblo, a la gente, en la creatividad. Y ahí surgen las cosas. Es como... Yo siento que en este momento le estoy entrevistando a la persona. O sea, me quiero separar un poquitito del artista y hablar con la persona, ¿verdad? Esa persona que siente, esa persona que sueña y esa persona que logra su objetivo, ¿verdad?
Te estoy filmando. Chao, chao. Tengo sed. Chao. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ayúdame a conocer la Hai pepe onyeme dicen sacramento y del altar, sacramento y del altar. A vos, Señora, se dice como el corazón desea. Saludándole a María, bendito alabado sea, bendito alabado sea. Y al tercer año, que fue en el año 1994, Sí. yo empecé a buscar, fui a buscar a los estacioneros, Son los que cantan. los que en cantan la procesión. Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y llegando a Areguá, Luque, buscando por ahí a los estacioneros, encontré a 7 personas, casi ancianos, que estaban cantando en un lugar preparándose para la Semana Santa. Sí. Y bueno, ellos cuando llegué yo, pararon de cantar y más o menos no entendían por qué les visitaba. Sí. Y yo fui a proponerles justamente que de venir a cantar acá y hacer una procesión con estacioneros. Les dije que por qué no se vestían más como antes, si no tenían sus uniformes. Y me dice, la Semana Santa cambió mucho. Ya no es la misma Semana Santa de antes. Cuando nosotros usábamos estos uniformes y los faroles,
Entonces no estaba todo cerrado, ningún bar estaba abierto. Y nosotros caminábamos por medio de la calle y la gente salía a nuestros encuentros. Y nos acompañaban en procesión para ir de Calvario a Calvario. Y sin embargo ahora nos vamos así nomás hasta escondido y llegamos hasta alguna casa donde hay algún calvario y ahí cantamos. Pero tímidamente porque o si no la gente se burlan de nosotros, de nuestro vestuario, de nuestros faroles. La gente que está en los bares, en los lugares abiertos así de venta de bebida alcohólica, están burlándose más bien. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo un lugar allá en Misiones y les voy a llevar, vamos a ir ahí a cantar en un lugar donde vamos a preparar todas las luminarias. Mucho martirio y azotes y espinas encoronado, ya le pones en la... Ellos empezaron a prepararse. Cuando yo volví otra vez a visitarles a ellos para ver cómo iba el movimiento, para ir preparando los uniformes, los birretes y todo eso, encontré de que ya no eran 7, eran 30, ¿verdad? Y cuando volví a ir otra vez, faltaba más uniformes, faltaban más faroles, y porque ya no eran 30, sino eran, creo que como 50, 60, ¿verdad? Esa vez de 7 vinieron 3 ómnibus llenos de estacioneros. Eso fue un impacto aquí en la calle de Tañarandé. Salimos a la calle de Tañarandé, nos juntamos con la gente de Tañarandé a trabajar. Hacemos pirimbaco aquí. Sí, hacer el APPUY, hacer faroles y hacer esa procesión. Y esa procesión marcó tanto desde el año 94 que lógicamente al año siguiente y todos los años fuimos creciendo cada vez más.
Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, En este lugar mismo, aquí mismo, esta parralera, digamos, tiene, así como ves, tiene 60 años. Era un lugar de reunión de mi familia, porque este lugar perteneció ya a mis abuelos. Yo de niño me sentí mucho debajo de esta parralera y acá estábamos con toda la familia. Somos una familia numerosa de 11 hermanos. Y entre sobrinos y parientes empezamos aquella primera experiencia de hacer, digamos, una procesión a lo humá. Entonces, una procesión como en la época cuando éramos niños aquí en San Ignacio, con las luminarias que eran el apepú, sí. Cortando el apepú, vaciando la pulpa, cargando el cebo, el pabilo
Y bueno, eso entre todos hicimos, 2 días antes empezamos, y hicimos de aquí a 200 metros donde está el portón de entrada, porque esto es una quinta, y invitamos a algunos vecinos. Algunos vecinos que eran quienes, y todavía entonces mi mamá estaba con nosotros y pudo darnos, decirnos cómo se preparaba aquellos candiles que nosotros recordábamos de nuestra niñez. Eso fue el primer año. 60 personas, 70 personas. Así arranca. Así arrancamos en Tañarandé. Al año siguiente todos estaban preparados, ya todos entusiasmados con volver a vivir esa experiencia. Para hacer lo mismo, ¿verdad? Entre ustedes. Claro, porque el jueves había un Caruguazú en esa época. Entonces, sí, entre el Caruguazú, luego la procesión preparar la procesión del día viernes. Sí. El siguiente año, el día viernes, vinieron más amigos, conocidos, parientes, y fuimos... Poco más de 60. Poco más, ¿verdad? Más de 60. Y ese año ya fue más impactante porque agregamos otras cosas, algunos faroles. Tercer año masivamente las familias de Tañarandé ya participaron para este evento. Sí. Pero desde el primer año ya teníamos algunos vecinos de Tañarandé que fueron los que trabajaron con nosotros para traer el APPU, para preparar las antorchas y demás cosas, ¿verdad? Sí. Es decir, mi familia y algunos pobladores de Tañarandé, y luego fueron sumándose. Y para el tercer año, cuarto año, ya fue, digamos, una gran cantidad de la población de Tañarandé participando de esa. Íbamos creciendo todos los años, porque ya teníamos meses antes, la gente ya iban anotándose. Este año no nos perdemos Tañarandé, ¿verdad? Yo no decía que iba a hacer una cosa que iba a hacer todos los años, pero ya todo el mundo me avisaba de que nos estamos preparando para Tañarandé, ¿verdad? O sea, empezó la publicidad de boca en boca. De boca en boca. Siempre fue algo que creció de boca en boca.
todo esto también siempre eso es lo que más valoramos, es la cantidad, el trabajo inmenso que hacemos. 20.000 candiles, la cantidad inmensa de faroles que se hacen, más allá de la belleza, de lo que se pueda significar eso en el día que encendemos, es la cantidad de trabajo que hacemos para esperar ese día, y porque queremos que la gente vea. Yo creo que la gente se emociona, y nos pasó el del año 2016, en la Semana Santa, cuando la gente llegó, vio 20.000 velas en el piso, vio que todo esto estaba iluminado, estaba preparado para empezar la semana. En el momento llovió, vino una lluvia, no se pudo prender nada, pero la gente se fue satisfecha porque la obra se preparó y la gente vio y pudo ver de que habían tantos miles y miles de cosas que se tenían que haber encendido, que no se encendieron, pero la gente vio el trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que se valora siempre. No te enfocaba. Dani, vení. Quítame una foto. Pronto vení.
Gloria al Padre, gloria al Hijo, canta la bella. La ave que se está peinando debajo de la arboleda. Su cabello era de oro, suscita la primavera. Dios quiera que cantemos si estamos en tierra ajena. El hijo que yo perdí es más blanco que la azucena. La ave que se está peinando debajo de la arboleda. Su cabello era de oro, suscita la primavera. Y es un paisaje que tuvo sus cambios en estos 25 años. Antes esto era mucho, esta tierra, todo este camino se fue cargando con los años. Sí. Antes era un camino mucho más bajo, digamos así, más sencillo, más todo de pasto. No teníamos apenas un puentecito, pasábamos casi sobre el agua antes. Y se va modificando este paisaje del Ibagarapé. Pero para quienes conocieron el Tañarandé de la primera época, esto realmente era como un camino al cielo, ¿verdad? Que se fue modificando, se fue cambiando, ¿verdad? Y acá empezamos en el año 94, ya salimos acá y llegamos a hacer los 3 kilómetros que lleva hasta la capilla. Llenando de los apepú, de las antorchas a la vera del camino. Templo expiatorio de la Sagrada Familia, iniciada en 1882, todavía en construcción. Obra maestra del arquitecto Gaudí, máximo exponente de la arquitectura modernista catalana.
misiones. Hay misiones de otros lados. San Ignacio Misiones me digo con acá. Ana y Santo Ignacio, pues, no a Santa puede perfilar. ¿Dónde está tu gente? Allá lejos, ¿verdad? ¿Ustedes será acá? De víveres no perecederos para la familia, pueden acercar hasta las parroquias, de distintas parroquias o la diócesis misma, su colaboración. Muchas gracias. La idea es de que Tañarandé pueda ir creando esos lazos de reconstruir esa gran nación misionera, ¿verdad? Que fue la historia, fue en el pasado una colonia, en la época de la colonia fue una gran nación, una sociedad igualitaria donde vivían más de 40.000 indios, donde cada familia vivía en una vivienda, donde todos tenían tierras de cultivos, donde cada reducción tenía la casa de huérfanos, la casa de el asilo de ancianos, tenía el lugar para las viudas, donde se vivía una sociedad a la que Hegel, el filósofo tan importante, dicen que nunca recordó a América, al continente americano, pero sí se refirió a las misiones jesuíticas como un fenómeno social muy importante. Esta historia de los jesuitas es cierto, tiene muchos detractores, pero nosotros conocemos y nosotros sabemos de que tiene una gran riqueza histórica y que lo que queremos es unir y que Tañarandé sea un mensajero, digamos, como un embajador en cada año de la unidad y de la reivindicación de esta gran nación misionera. Adiós.
son algunas lamentándose, otras esperando y recibiendo. Esa es una posibilidad también. Y finalmente, primero actúan y después ponen entonces le tengo que poner antorchas, si es que van a actuar. Tengan en cuenta, hagan un proyecto en base a esto. Primero, está el dolor de la crucifixión, el descendimiento, el momento del descendimiento y la actitud de la gente de que si va a bajar o no va a bajar el Cristo, si va a bajar bien o no, ¿verdad? Y que baje ya, más o menos, ¿verdad? Y bajó el Cristo y el alivio, pero él es como, no sé si vieron la película de Jesucristo Superstar. Cada actor, cada actriz y el espacio donde nos quedamos también. Porque si aprovechamos este montículo, podríamos hacer como algo decreciente, o sea, algo casi cronológico, infancia, juventud, amor y por último la entrega. Entonces se cerraría con eso. Conceptualmente nomás estoy hablando. Está bien. Cada vez más. Sí. Viene a la frente y 10 minutos más. Sin arrastrar, pesa nomás. Muy bien, Leila. Bien ahí también, Carlos. Bien, Enzo. Vamos, dale, Ceci. No arrastre. Bien, muchacho. Vamos, eso. Ahí, y ahí mantén eso. Sacate un poquito más de poder, no, vos no, Luis. Acércate a la luz, un poquito más, un paso luego, de tu pie ahí pegado por el luz. Eso, ahí. Ahí. Tumbándolo. Mira ahora. Suban todos un poco más arriba. ¿Qué con la vuelta de con la guacha? A mí me llama poderosamente la atención cómo se puede revolucionar el arte desde una costumbre tan nuestra, ¿verdad?
de los cancioneros, Sí. el camino, las luminarias, ¿verdad? Ese camino iluminado. Y esto no solamente tiene repercusión en el departamento de Misiones acá en la ciudad de San Ignacio, sino que tiene repercusión a nivel mundial. Y llegar desde un pueblito, y no quiero ser diminutivo al decir pueblito, ¿verdad? Simplemente me refiero a un pueblito porque es un pueblo muy chico, o un pueblo chico para no llamarlo pueblito. Cómo revoluciona algo tan nuestro, ¿verdad? Y tanta costumbre que tenemos todavía por volver a redescubrir y volver a darle vida, ¿verdad? Sí, especial, ¿verdad? Para cada año vienen gentes de diferentes lados, ¿verdad? Que se emocionan, ¿verdad? Al ver y sentir lo que es Tañarandé con las luminarias, con los cuadros vivientes, con la Virgen Dolorosa que visitan cada año. Algo que te haya impresionado en tantos años de trabajo y reconocer nosotros, ¿verdad? Como producción el trabajo de la gente de Tañarandé, de Chely Thompson, de Muñe Rodríguez, dos mujeres que siempre estuvieron muy cerca de Coqui, ¿verdad? Que son sus ángeles, parece, ¿verdad? Bueno, que cada día se agranda, ¿verdad? Y que cada día hay gente que valora esto y ojalá que no se termine, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que están por aprender y acá en Paraguay, por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? De que es la costumbre de sentir y de apoyar.